Cum mica salis, el sabor de las palabras. La misa en latín. Desde hace algún tiempo, algunos colectivos católicos reivindican la misa en latín como manifestación de la pluralidad eclesial. Benedicto XVI la autorizó de nuevo el año 2007. ¿Qué hay detrás de todo esto? Empecemos diciendo que no se trata solo de una cuestión de lengua. La Eucaristía se celebraba en la Iglesia occidental en latín desde el siglo IV, no así en la Iglesia oriental, en la que la lengua predominante era el griego. Después del Concilio Vaticano II y su reforma litúrgica, se autorizó la expresión de la liturgia en las diferentes lenguas. En los años posteriores al concilio, en consecuencia con esto, se realizó un enorme esfuerzo por traducir la liturgia, especialmente la liturgia eucarística, a todas las lenguas empleadas por los fieles, de forma que extendieran el sentido de la liturgia. Se acababa así con el rito de San Pío V, que estuvo vigente durante 500 años, entre el Concilio de Trento y el Vaticano II. Lo que hay detrás de la propuesta de la misa en latín es algo más que cambiar la lengua. Es volver a la teología, a la eclesiología, a la liturgia, a la teología de los sacramentos de hace 500 años. Analicemos punto por punto cada una de estas implicaciones. En la Basílica del Escorial, entre otras, se puede visualizar esta teología de la Contrarreforma hecha a arquitectura. En primer lugar, llama la atención la situación del presbiterio, situado en el extremo oriental de la nave, dirigida hacia el este, por donde sale el sol, como un símbolo de la resurrección. Teniendo en cuenta que la Eucaristía se celebraba por las mañanas, las iglesias góticas disponían de vidrieras por donde se filtraba el sol naciente mientras se celebraba la Eucaristía, aunque en la época de la construcción del Escorial predominaban más bien los retablos llenos de pinturas alusivas a escenas del Evangelio o la vida de los santos, y con lo cual se eliminaba la posibilidad del rosetón por el que entraba la luz, pero no es así en todas las iglesias. Era el retablo la reacción de la Contrarreforma católica a la propuesta de la Reforma luterana de que se leyera la Biblia en las asambleas. Volviendo al presbiterio, llama la atención la solemne escalinata que conduce a él. Esta ocupa toda la anchura de la nave y tiene dos niveles bien diferenciados. Después de la reforma del Vaticano II se situó un altar en el nivel medio, pero el altar original estaba previsto en el extremo de la nave, justo debajo del retablo donde se situaba el sagrario. El sacerdote estaba situado en el plano superior, alejado del pueblo, a un plano situado a una distancia considerable del plano de la nave principal. La Eucaristía era una manifestación divina que dependía del poder de consagrar que el sacerdote había recibido el día de la ordenación. Por esto se realiza lejos de la comunidad, en un ámbito elevado donde tiene lugar la unión del cielo y tierra a través de las palabras y gestos de quien la autoridad eclesiástica ha designado. Se coloca lejos del pueblo fiel y pecador y se sitúa en el ámbito santo y distante, donde solo el sacerdote puede llegar, envuelto en nubes de incienso y repicar de campanillas, para advertir al pueblo que se había llegado a la consagración, que era el momento más solemne y sigue siéndolo. Todo expresado en una lengua que el pueblo no entiende, el latín, ni falta que hacía. El pueblo está ahí de espectador de la gloria magnífica del Dios que se aparece en el momento de la Eucaristía como se apareció un día a Moisés en la majestad del monte Sinaí. La Eucaristía es un favor que Dios hace a la Iglesia a través del sacerdote y el pueblo de Dios es mero espectador. La Eucaristía era propiedad del sacerdote, o casi. Todavía se puede ver en algunas iglesias infinidad de capillas laterales donde los sacerdotes celebraban su misa, ya que no existía la concelebración. No hacía falta la comunidad para eso. Esa era la teología de los sacramentos, esa era la forma de entender el ministerio sacerdotal en la comunidad. La iglesia era la jerarquía y luego estaba el pueblo llano más abajo como espectador.
Participar en la Eucaristía era un acto de devoción personal. Mucha gente ni sabía ni entendía las respuestas en latín a la misa. Iba a oír misa. Cada una de estas afirmaciones tiene una parte de verdad, pero hay que admitir que la teología de Trento y de los siglos anteriores ponía el acento en algunos aspectos válidos y descuidaba otros. Descuidaba el aspecto comunitario. La Eucaristía fue, en su inicio, una fiesta comunitaria, un banquete. ¿Qué quedaba de todo eso? El ministerio era un servicio a la Iglesia, pero se transformó en una forma de poder y dominio. La Eucaristía estaba separada del mundo, era un ámbito sagrado al que tienen acceso los fieles que observan de lejos lo que hace el sacerdote allá arriba en el plano superior. La homilía no era un compartir la palabra de Dios, porque el cura no comentaba las lecturas de las que había leído por sí mismo en latín. Así que al pueblo no se le comenta la Biblia. Faltaría más, no vayamos a parecernos a los protestantes. Al pueblo se le comenta lo primero que se le ocurre al cura, que solían ser aspectos relacionados con la moral individual. Casi nunca nada relacionado con lo social. No nos metamos en política y en asuntos materiales. Y con poca relación a la teología bíblica. La Biblia era, en ese tiempo, una despensa de sentencias para sustentar las afirmaciones que se hacían. Cualquier persona de más de 70 años ha vivido esto en su infancia, pues esta fue la forma habitual de celebrar la Eucaristía en el mundo católico, nada más y nada menos que en los últimos 5 siglos hasta el final de los 60. El Concilio Vaticano II renovó la teología de la Eucaristía y del sacerdocio. Renovó los estudios bíblicos, enfatizó el papel de la Eucaristía como construcción de la comunidad. No fue solo cambiar la lengua en la que se celebra la misa. Era todo un cambio en muchos aspectos de la vida eclesial. Quienes reclaman el retorno a la misa en latín no están postulando un cambio de lengua. Para ellos el futuro está en volver al pasado y deshacer el Concilio Vaticano II. Están reivindicando la vuelta atrás hacia un mundo que no volverá. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.